Muy buenos días, mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas de nuestro canal y Ministerio de la Antorcha Profética y también de nuestro grupo de estudio, en este caso grupo de estudio del mensaje de 1888. Hoy estamos a miércoles 15 de abril del 2020 y estamos con ustedes una vez más para compartir este estudio tan maravilloso de la palabra de nuestro Dios. Pero antes vamos a comenzar con una pequeña oración para que Dios nos guíe y nos acompañe. Querido Padre, que te damos gracias por este nuevo día y la oportunidad de estudiar tu palabra. Suplicamos tu dirección en el estudio que haremos en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Muy bien, estamos aquí para estudiar, como tenemos allí en la pantalla, Cristo hombre. En cuanto al mensaje, lo que todo adventista debe saber sobre 1888, y está basado en el capítulo del libro Camino Consagrado a la Perfección Cristiana de Alonzo Trevier Jones. Es el capítulo 3 y estamos hoy en la clase número 9, ¿sí? Y bueno, vamos a comenzar pues con el estudio como tal. El capítulo comienza diciéndonos, advirtiéndonos, recordándonos lo que se estudió en el capítulo 1 de este libro de Hebreos, que se presenta la identidad con Cristo, donde en el primer capítulo de Hebreos. Y eso es base para mostrar en el segundo capítulo de Hebreos la identidad de Cristo con el hombre. Y nos plantea que la semejanza con Dios es la base para la semejanza de Cristo con el hombre. La semejanza con Dios que se ve en el capítulo 1 es la base de semejanza con el hombre que se ve en el capítulo 2. ¿Cómo se presentó en el capítulo 1 la semejanza con Dios? Bueno, en el sentido de ser realmente como Él en la misma naturaleza. Cuando se presenta a Cristo como Dios, se presenta que es semejante al Padre en toda su naturaleza. La misma imagen de su sustancia, citando a Hebreos. Bueno, esto es base para mostrarnos que la semejanza con el hombre, de Cristo con el hombre, es también en naturaleza, en la misma sustancia del hombre. Tal como ya lo estudiamos el día lunes con el mensaje de Wagner. Ahora, según la base bíblica, ¿cómo lo presenta el segundo capítulo de Hebreos? Bueno, si nos vamos al capítulo quinto versículo, del segundo capítulo, leemos esto. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, ¿sí? Del cual hablamos. Testificó empero uno en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Tú le hiciste un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. Y pusístele sobre las obras de tus manos. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a Jesús. Esto es todo lo que cita aquí Jones de Hebreos 2, de esta primera parte del versículo 5, que nos habla de varias cosas. Nos habla de la creación y nos habla que cuando Dios creó al hombre, cuando creó la tierra, no sujetó a los ángeles en la tierra. No la sujetó a la tierra. La puso en sujeción del hombre. ¿Pero de cuál hombre? Hombre, sabemos que se refiere al hombre original, Adán, al primer Adán. Pero hoy no vemos la tierra sujeta al hombre. Ni a Adán ni a ningún hombre. ¿Por qué? Porque el hombre perdió su dominio. Se lo explica aquí más adelante cuando nos cita el versículo de Romanos 5:12. Y nos dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. La muerte así pasó a todos los hombres y todos pecaron. Por eso es que hoy la tierra no permaneció sujeta al hombre porque perdió su dominio. En lugar de la tierra está sujeta al hombre, ahora el hombre está sujeto a la muerte. Y bueno, estar en sujeción a la muerte es estar en sujeción al pecado, porque la muerte es la paga del pecado. Bueno, ahora Jesucristo, como siendo el hombre, nos presenta Pablo en Hebreos cuando nos dice, vemos a aquel Jesús. O sea, la tierra no está sujeta ni a Adán
ni a ningún hombre, ni aún a Jesús. Vemos a Jesús que vino para que todas las cosas le sean sujetas. ¿Sí? Cuando Cristo vino a recuperar ese dominio que Adán perdió. Y para ello, Jesús también, lo dice allí mismo en Hebreos 2, Jesús vino a ser, un poco menor que los ángeles. El hombre, el primer hombre, Adán, fue hecho un poco menor que los ángeles. Y Jesús también fue hecho un poco menor que los ángeles. Ahora, el primer hombre, Adán, aunque fue creado originalmente un poco menor que los ángeles, todavía se hizo menor aún más, porque descendió aún más cuando pecó y quedó al padecimiento de la muerte. Eso sucedió con Adán. ¿Sí? Ahora, el posterior Adán, que es Jesucristo, vino al mismo lugar, a la misma condición. ¿Sí? Porque dice la Biblia que Jesucristo, en Hebreos 2, vemos a Jesús por el padecimiento de muerte, lo vemos que es hecho un poco menor que los ángeles. O sea, Jesús también desciende a tomar la misma condición del Adán caído, que no solamente es un poco menor que los ángeles, sino que ahora es bastante menor que los ángeles. ¿Por qué? Porque quedamos sujetos a la muerte por causa del pecado. Eso es lo que nos presenta Hebreos capítulo 2, hasta donde llegó la semejanza de Jesús con el hombre. Y cita otra parte que dice allí, cuando dice: y el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. ¿Quién es el que santifica? Jesús. ¿Quiénes son los que son santificados? Las personas de toda nación, reinos, lenguas y pueblos. ¿Y qué sucede cuando Jesús santifica a un hombre de cualquier reino? Bueno, significa la demostración de que toda alma de ese reino, de esa nación, de esa tribu, de esa lengua o de ese pueblo hubiese podido también ser santificada. Si Jesús santificó uno de ellos, es porque todos de ellos pudieron haber sido santificados. ¿Y cómo hizo esto? Bueno, Jesús se hizo uno con la humanidad. Jesús se hizo uno con ellos para llevarlos a la gloria, para llevarnos a la gloria. Por eso es que dice: de uno son todos. Por eso no se avergüenza de llamarnos hermanos. Porque Él se hizo de nuestra misma condición, de nuestra misma naturaleza. Él no se hizo de la humanidad de Adán antes de pecar. Él se hizo de la humanidad de Adán después de pecar. Por eso es que somos de uno. De uno son todos. ¿Y quién es ese uno? Del Adán caído. Porque Adán no tuvo hijos cuando estaba en santidad. Adán tuvo su primer hijo después que entró en el pecado. Entonces todos venimos de esa herencia de pecado. Y Jesús mismo es de ese uno. Entonces, conclusión. Bueno, como lo resume aquí, en este capítulo Jones, de igual forma que en el cielo, como Dios era más exaltado que los ángeles, Cristo, en la tierra como hombre fue menor que los ángeles. De igual manera que cuando fue más exaltado que los ángeles como Dios, Él y Dios eran de uno. Así también cuando estuvo en la tierra siendo menor que los ángeles, como hombre, Él y el hombre son de uno. Es decir, precisamente de igual modo que Jesús y Dios son de uno por naturaleza. ¿Sí? Vamos a ver aquí un poquito. Aquí. De igual forma que cuando fue... esta parte la leímos ya. De igual modo que Jesús y Dios son de uno por lo que respecta a Dios, de un espíritu, de una naturaleza, de una sustancia. Por lo que respecta al hombre, Cristo y el hombre son de uno, de una carne, de una naturaleza, de una sustancia. La semejanza de Cristo con Dios. La semejanza de Cristo con Dios. Vamos a poner algo por aquí. ¿Cuál es? La semejanza de Cristo con Dios
y la semejanza de Cristo con el hombre lo son en sustancia tanto como en forma. De otra manera, no tendría sentido el primer capítulo de Hebreos, en tanto que introducción del segundo. Carecería de sentido la antítesis presentada en ambos capítulos. El primer capítulo resultaría vacío de contenido, fuera de lugar, en tanto que introducción del siguiente. Entonces, mis hermanos, es sumamente sencillo este capítulo, pero bien contundente, bien bíblico, que nos muestra que de igual forma como se presenta en el capítulo 1 Cristo, en la semejanza con Dios, en la misma naturaleza, en la misma imagen de su sustancia, con los mismos atributos, cuando se hizo hombre, también es la misma semejanza, pero no con el hombre, Adán, antes de pecar, sino cuando ya pecó. Cuando ya se hizo aún más menor que los ángeles, también lo hizo Cristo. Se hizo padecer de la muerte. Somos de uno solo, del Adán caído, de la misma naturaleza, del Adán caído, así como el Padre y el Hijo son de una misma naturaleza divina. Es importante que tengamos esto bien claro para lo que vamos a estudiar luego en el día lunes. Cuando volvamos al estudio, profundizaremos aún más algunos otros argumentos que presenta Hebreos capítulo 2 en cuanto a la naturaleza humana de Cristo. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y nos pueda seguir ayudando a entender este verdadero mensaje de 1888. Cristo es Dios y también se hizo hombre. Bendiciones. Buen día.